Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 25 y 27 de abril de 2025. En cuanto a los combates en Ucrania, el general Valery Gerasimov informó a Putin el sábado sobre la finalización de la operación para liberar la región de Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta aseveración ha venido después de la toma de Gornal, supuestamente la última posición controlada por Ucrania, en Kursk. Por otro lado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha dicho que las afirmaciones de Rusia sobre la captura total de la región de Kursk no se corresponden con la realidad y que existen operaciones defensivas ucranianas en ciertas zonas de la región del Oblast. Con respecto a la operación de Kursk, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, reconoció oficialmente por primera vez que las tropas norcoreanas participaron activamente en la liberación de zonas fronterizas de la región rusa de Kursk, destacando su papel en la represión de una incursión ucraniana y el cumplimiento de los compromisos del Tratado de Asociación Estratégica Integral entre ambos países. Según Gerasimov, los soldados norcoreanos combatieron junto a las fuerzas rusas, mostrando profesionalismo, resistencia y valor. Además, afirmó que las tropas rusas controlan actualmente más de 90 kilómetros cuadrados de territorio en la región ucraniana de Sumi. En cuanto a las conversaciones de paz y movimientos diplomáticos, Keir Starmer defendió el viernes a Volodymyr Zelensky, calificándolo de valiente y asegurando que no era responsable de las vacilaciones en las negociaciones para poner fin a la guerra, en respuesta a las críticas de Donald Trump del día anterior, quien acusó a Zelensky de obstaculizar el fin del conflicto por su negativa a ceder Crimea. Starmer ha subrayado que corresponde a Ucrania decidir sobre su propio futuro y que Rusia debe sentarse a negociar un alto el fuego incondicional. Al mismo tiempo, surgieron informes de que el Reino Unido y Francia habrían reconsiderado sus planes de desplegar miles de tropas en Ucrania para garantizar cualquier eventual acuerdo de paz. El viernes se dio la cuarta reunión en menos de 2 meses entre el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin, con el fin de hablar de un alto el fuego para el conflicto en Ucrania, aunque no ha trascendido ningún tipo de información acerca de los puntos tratados. En el encuentro, la reunión entre ambos duró 3 horas y según fuentes rusas fue considerada como constructiva. Por su parte, Donald Trump afirmó que la reunión fue positiva, mientras que el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov la calificó de muy útil, destacando que también abordaron la posibilidad de reanudar negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo este mismo día que Ucrania podría no tener otra opción que ceder territorio de manera temporal para alcanzar una paz provisional en medio de esta reunión. Poco después de esta reunión del viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania definió 3 posiciones clave respecto al plan de paz. Crimea y todos los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas rusas son parte de Ucrania y su pérdida es inaceptable, que las Fuerzas Armadas ucranianas y su industria de defensa no estarán sujetas a restricciones y que Ucrania no aceptará ningún veto sobre su adhesión a la OTAN. Funcionarios europeos y ucranianos también han rechazado las propuestas estadounidenses de manera conjunta para poner fin a la guerra en Ucrania, presentando a cambio un plan alternativo que difiere en aspectos esenciales. Los desacuerdos se centran en el manejo del territorio ocupado, las sanciones a Rusia, las garantías de seguridad y el tamaño del ejército ucraniano. El documento europeo-ucraniano rechaza reconocer las ocupaciones, exige garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN para Ucrania y propone un levantamiento gradual de sanciones con la posibilidad de reactivarlas si Rusia las incumple. Además, contempla utilizar activos rusos congelados para compensar a Ucrania. El sábado, Donald Trump y Volodymyr Zelensky mantuvieron una pequeña reunión de 15 minutos en el marco del entierro del Papa Francisco y sus respectivos equipos prepararon una reunión mucho más larga para la tarde, aunque no ha trascendido nada acerca de la misma. Con la caída de la noche del sábado, 2 noticias al respecto de la guerra de Ucrania fueron conocidas. Por un lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que el presidente ruso Vladimir Putin, después de la reunión con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, ha confirmado la disposición de Rusia a negociar sin condiciones previas. Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que tras una reunión en Roma con Volodymyr Zelensky, Keir Starmer y Donald Trump, Ucrania estaba lista para aceptar un alto el fuego incondicional. El domingo, Sergei Lavrov dio una entrevista a la cadena norteamericana CBS, donde comentó varias cuestiones en cuanto a Ucrania y la OTAN. Dijo que cualquier presencia de tropas de países de la OTAN en suelo ucraniano es inaceptable bajo cualquier bandera o función y representa una amenaza directa para Rusia y Moscú. Criticó además la obsesión europea con el envío de cascos azules, afirmando que no es lo que se necesita para poner fin a la guerra. También advirtió que permitir a Kiev unirse a la Alianza Atlántica violaría acuerdos previos donde Rusia reconoció la soberanía ucraniana. Además señaló que Trump es reacio a dar garantías de seguridad a Ucrania
Ucrania bajo el liderazgo de Zelensky. También afirmó que la Unión Europea ha perdido su independencia política y su relevancia económica, señalando que algunos políticos que animan a Ucrania a seguir luchando simplemente buscan resistir hasta después de las elecciones estadounidenses. Sobre la OTAN, consideró poco probable que Estados Unidos abandone la organización, ya que Trump nunca lo planteó seriamente, y en relación a Irán expresó dudas de que Estados Unidos logre un acuerdo nuclear condicionando a que Teherán deje de apoyar a grupos en Oriente Próximo. Sobre Donald Trump, Lavrov mostró apertura hacia la propuesta de Trump de organizar una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y China para tratar la seguridad nuclear siempre que Pekín esté de acuerdo. Afirmó también que los acontecimientos políticos actuales en Estados Unidos representan un retorno a la normalidad, elogiando a Donald Trump como un líder preparado para la presidencia y con una rica agenda programática. En cuanto a las relaciones internacionales de Rusia, Lavrov rechazó cualquier afirmación de que se están alejando de otros países y dijo que Washington y Rusia deberían concluir en intereses comunes. En Oriente Próximo, un soldado israelí murió y otros dos resultaron gravemente heridos el viernes en Beit Hanun, el norte de la Franja de Gaza. El sábado, otro soldado israelí y un oficial de policía murieron durante un combate en el barrio de Shehaya, en la ciudad de Gaza, tras una emboscada realizada por militantes palestinos. Durante el fin de semana, el ejército israelí ha emitido nuevas órdenes de evacuación para la población gazatí, previa al lanzamiento de nuevas operaciones militares en diferentes áreas contra objetivos terroristas. El ejército israelí ha anunciado que está preparándose para ampliar significativamente su ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza si las negociaciones continúan estancadas. De acuerdo al ejército, la intensificación de la ofensiva implicará que el ejército llame a un gran número de reservistas y opere en nuevas zonas de Gaza. Durante la ofensiva israelí en Gaza, el ejército afirma haber atacado más de 1.800 objetivos terroristas en toda la franja y abatido a cientos de miembros, entre ellos decenas de comandantes, agentes de rango medio y agentes gubernamentales. Actualmente, el ejército está operando con 3 divisiones, 2 en el sur y 1 en el norte, utilizando un total de 8 equipos de combate de nivel brigada. Según los medios Kan e I24 News, Israel está considerando restablecer una nueva zona humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, concretamente en la zona de Rafah, al sur del nuevo corredor Morag. El plan incluye instalar un campamento de tiendas de campaña en la zona y permitir la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos, cuya entrega se realizaría por parte de una empresa de seguridad privada estadounidense y otros organismos internacionales. El Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que se ha quedado sin reservas de alimentos en Gaza debido al prolongado cierre de los cruces hacia el enclave. Según el organismo, no ha ingresado ningún suministro humanitario ni comercial en más de 7 semanas, ya que todos los principales pasos fronterizos permanecen cerrados. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza ha informado que en las últimas 24 horas se han registrado 84 muertos y 168 heridos en los hospitales del enclave. Israel ha bombardeado el domingo un edificio situado en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, por tratarse según ellos de una instalación perteneciente a Hezbollah. El ejército israelí ha advertido previamente para evitar víctimas y prevenir así una posible respuesta de la milicia chiita libanesa. En el marco diplomático, el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Doron Dermer, parece ser que presionó a altos funcionarios estadounidenses para que consideraran la posibilidad de desplegar bombas antibúnker contra las instalaciones nucleares fortificadas de Irán, según informaciones del Washington Post, citando a antiguos funcionarios de inteligencia israelíes y estadounidenses familiarizados con estas conversaciones. El embajador israelí en la India se ha reunido con el secretario de Defensa indio, Rajesh Kumar Singh, para hablar sobre la colaboración de la industria de defensa y la cooperación en seguridad entre India e Israel. También expresó sus condolencias por la pérdida de vidas en el ataque terrorista en Pahalgam y reafirmó su apoyo de Israel a la India. Según un informe del New York Times, Israel ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para localizar y atacar a líderes de Hamás durante la guerra en Gaza. Uno de los operativos más destacados fue el ataque en octubre de 2023 contra Ibrahim Biari, comandante del batallón central Jabalia, rastreado mediante una herramienta de llamadas impulsada por inteligencia artificial, que dejó decenas de civiles muertos. La tecnología desarrollada por la Unidad 8200 junto a reservistas de empresas tecnológicas también se ha usado para reconocimiento facial, elaboración de listas de objetivos y análisis de redes sociales en árabe. Funcionarios israelíes y estadounidenses reconocen que la inteligencia artificial ha provocado identificaciones erróneas y arrestos indebidos, y que también se emplea para buscar rehenes en túneles subterráneos. Funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y varios países destacaron esta semana la necesidad de contar con datos económicos creíbles durante sus reuniones con autoridades sirias para abordar los esfuerzos de reconstrucción del país, según afirmó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Además, se discutió la importancia de reconstruir el Banco Central sirio y de ampliar la capacidad de generación de ingresos. El gobernador del Banco Central y el ministro de Finanzas de Siria participaron en las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Estados Unidos, marcando su primera visita en más de 20 años.
El sábado, medios iraníes informaron de una gran explosión en el importante puerto de Bandar Abbas, situado en el estrecho de Hormuz. Por el momento se desconoce la causa de la explosión. Portavoces israelíes salieron rápidamente el mismo día a deslindar las responsabilidades posibles, declarando a través del periódico Marib que las fuerzas de defensa de Israel no están involucradas en el hecho. Por el momento van 40 muertos y más de 1.400 heridos. Por otro lado, el domingo, el diputado iraní Mohamed Seraj declaró que Israel estuvo involucrada en el bombardeo del puerto de Raji y afirmó que no se trató de un incidente. Omán acogió el sábado otra ronda de reuniones sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Según el ministro de Exteriores de Omán, las conversaciones continuarán la próxima semana, con otra reunión de alto nivel programada provisionalmente para el 3 de mayo, agregando que los principios básicos, los objetivos y las preocupaciones técnicas se han abordado. Estados Unidos ha dicho que continúa realizando ataques aéreos en distintas zonas de Yemen, como Sanaa, Sada, Al-Judaiya y Marib. En Europa, según informaciones del Centro Delas citados por The Times of Israel, España ha adjudicado 46 contratos por más de 1.000 millones de euros a empresas de defensa israelíes desde el inicio de la guerra en Gaza. A pesar de la promesa del gobierno de no comerciar armas con Israel, de estos contratos, que incluyen acuerdos para lanzacohetes y misiles, 10 aún no han sido formalizados, señaló el grupo de expertos en un comunicado previo a la publicación de su informe. Eduardo Melero, coautor del informe, declaró a AFP que está claramente demostrado que el gobierno español mintió, no hubo ningún compromiso y fue solo pura propaganda. Según informaciones del mando militar polaco, un helicóptero militar ruso violó el espacio aéreo sobre las aguas territoriales del Báltico la noche del 25 de abril. Según Polonia, Rusia estaría probando la preparación de sus sistemas de defensa aérea. Este fin de semana se ha dado a conocer que el 25 de abril Estonia anunció la creación de Exet AS para construir una fábrica de explosivos cerca de Pärnu destinada a producir 600 toneladas de RDX al año. Esto permitirá fabricar entre 60.000 y 100.000 proyectiles de 155 milímetros o 1 millón de proyectiles de mortero anualmente, apoyando la alta demanda de munición en Europa. La fábrica será operativa en 2028 y usará esquisto bituminoso como materia prima, reduciendo la dependencia del exterior. Con una inversión de 120-130 millones de euros, se espera crear cientos de empleos y atraer inversores europeos e indios que ya están interesados en el parque industrial en defensa. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha viajado a Azerbaiyán, donde se ha reunido con Aliyev. Kaja Kallas ha elogiado las buenas relaciones con Bakú y la importancia del país caucásico en materia de suministro energético. Tras el encuentro, el presidente azerí ha asegurado que su país está adoptando medidas bilaterales para normalizar las relaciones con Armenia. En Rusia, el viernes explotó un vehículo en Balashivka, cerca de Moscú, debido a la colocación de un artefacto explosivo cargado con metralla. Como resultado del atentado, murió el general de división Yaroslav Moskalik, quien se desempeñaba como su jefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Según TASS, el FSB habría detenido el sábado a la persona responsable de la explosión. Según las mismas fuentes, trabajaba para la inteligencia ucraniana. El viernes Moscú y Teherán alcanzaron un acuerdo para el suministro de 55.000 millones de metros cúbicos de gas ruso al año. La agencia de noticias SANA, citando al ministro iraní de Petróleo, señaló que también se pactó la construcción de una nueva central nuclear en Irán, que será financiada mediante una línea de crédito proporcionada por Moscú. Aunque Irán posee las segundas mayores reservas de gas natural del mundo, sufre una escasez interna debido a la falta de inversiones, agravada por las sanciones estadounidenses. El ministro de Energía ruso indicó que este año Rusia podría suministrar 1.800 millones de metros cúbicos a Irán, mientras continúan las negociaciones sobre el precio. El volumen total acordado, 55 billones de metros cúbicos, es comparable al que transportaban los gasoductos Nord Stream 1 hacia Europa antes de su sabotaje en 2022. En Estados Unidos, Donald Trump declaró estar abierto a reunirse con el líder supremo, presidente de Irán, en el contexto de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, de las cuales Washington percibe señales positivas. Advirtió que Estados Unidos se uniría voluntariamente a Israel en un ataque militar contra Irán si las negociaciones fracasan. Consultado sobre los informes que afirman que bloqueó propuestas israelíes de ataques conjuntos contra instalaciones nucleares iraníes, Trump matizó que no impidió por completo los planes de Israel, aunque admitió que no les facilitó su ejecución. Estas declaraciones han generado controversia y crítica en Israel. El sábado Donald Trump lanzó una exigencia importante al pedir el libre tránsito de buques comerciales y militares estadounidenses a través de los canales de Panamá y Suez, ordenando a su secretario de Estado iniciar gestiones de inmediato para garantizarlo. En respuesta, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recordó este sábado, sin mencionar específicamente a Trump, que las tarifas de peaje en el canal de Panamá son competencia de la Autoridad del Canal de Panamá, una entidad autónoma, y aclaró que no existe un acuerdo en contra del libre tránsito, subrayando la soberanía panameña sobre la vía. Hasta el momento no ha habido reacción pública desde Egipto sobre la misma materia.
El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, ha afirmado que los legisladores están dispuestos a imponer sanciones más severas a Rusia si el Kremlin se niega a buscar la paz honrosa, justa y duradera con Ucrania. Graham anunció la presentación de un proyecto de ley bipartidista para ampliar las sanciones contra Rusia con casi 60 copatrocinadores ya a bordo. La legislación impondría aranceles secundarios a cualquier país que compre petróleo, gas, uranio u otros bienes clave a Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la ampliación de la zona militar a lo largo de la frontera sur con México. Advirtió que los soldados estadounidenses detendrán y procesarán a cualquiera que cruce sin autorización la recién designada zona de defensa nacional. Preguntado sobre su visita prevista a Riad del próximo mes, Donald Trump respondió que Arabia Saudita se unirá a los acuerdos de Abraham. En Asia, la situación entre India y Pakistán se ha deteriorado gravemente en las últimas horas, con enfrentamientos intensificados en varios puntos de la línea de control en Cachemira. Desde el viernes, fuentes oficiales indias confirmaron que tropas pakistaníes iniciaron agresiones a las que las fuerzas indias respondieron, mientras que Islamabad denunció ataques a civiles y ha movilizado tropas blindados y artillería hacia la frontera. Pakistán ha declarado un estado de máxima preparación para el combate, movilizando tropas en sectores clave como Rawalpindi y Sialkot y realizando ejercicios navales con fuego real en el mar de Arábigo, cerca de la zona exclusiva de la India, en un gesto de advertencia. En respuesta, la India ha reforzado sus posiciones militares y ha restringido la cobertura mediática de los movimientos de sus fuerzas, pues es que por tercera noche consecutiva se ha informado de combates intensos, incluyendo el uso de artillería pesada y posibles ataques con misiles contra carro. Pakistán afirma haber destruido puestos indios, mientras que la India señala que ha respondido de manera proporcional al ataque con armas ligeras. Hasta ahora no hay confirmaciones oficiales sobre bajas, pero la situación sobre el terreno es extremadamente volátil, con riesgo real de escalada a un conflicto abierto. El sábado se produjeron inundaciones en Pakistán debido a la liberación de una gran cantidad de agua sin previo aviso por parte de la India hacia el río Jhelum. Se informa que el nivel del río aumentó entre 2 y 2,4 metros por encima de lo normal, por lo que se emitieron advertencias a la población para que se mantuviese alejada de las riberas. Cabe recordar que la India, al suspender el tratado de aguas con Pakistán, ha cerrado el paso de agua del río Indo hacia el Jhelum, provocando un aumento de las tensiones y amenazas de guerra. Precisamente con respecto a estas tensiones, el ministro de Defensa de Pakistán ha declarado que no cree que la escalada actual con la India derive en un intercambio de ataques nucleares. La declaración busca calmar los temores sobre una posible guerra nuclear, aunque la tensión en la región sigue siendo muy alta. Por su parte, muchos países como Reino Unido, Canadá, Rusia o Estados Unidos han emitido advertencias de viaje para sus ciudadanos sobre la frontera entre India y Pakistán, debido al deterioro de la seguridad y el aumento de las tensiones regionales. En África, el líder del Partido Justicia y Desarrollo marroquí afirma que las autoridades marroquíes han impedido la entrada al país de Fazl Barum, un alto funcionario de Hamas. Turquía ha aumentado su presencia militar en Somalia esta semana después de la reciente ofensiva de Al-Shabaab cerca de Mogadiscio, profundizando las preocupaciones de Ankara sobre el deterioro de la situación de seguridad en el país. Según varias fuentes han comentado a Middle East Eye, Al-Shabaab ha logrado avances significativos en el centro de Somalia, capturando especialmente aldeas al sur de la capital durante el mes pasado. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.